Las palabras que Jesús habló justo antes de ascender al cielo habrían de cambiar la historia: ir por todo el mundo, les ordenó a los discípulos, y predicar el evangelio a toda criatura. A todo el mundo, a toda criatura. Los discípulos deben haber pensado que se trataba de una tarea imposible. Cristo, que conocía su impotencia, los instruyó para que no abandonara Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre. Luego le aseguró: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos pasaron con mucho tiempo en oración. La armonía y la humildad reemplazaron la discordia, y los celos habían caracterizado buena parte del tiempo que pasaron con Jesús. Los discípulos estaban convertidos. Su estrecha comunión con Cristo y la unidad resultante constituyeron la preparación necesaria para el derramamiento del Espíritu Santo. Así como Jesús recibió una unción especial del Espíritu, lo capacitó para realizar su ministerio, también los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el cual los capacitó para testificar. Los resultados fueron asombrosos. El mismo día que recibieron el don del Espíritu Santo, bautizaron a 3,000 personas. Los dones del Espíritu Santo. Cristo ilustró los dones del Espíritu Santo con una parábola. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El hombre que se fue lejos representa a Cristo, el cual subió al cielo. Los siervos son sus seguidores, los cuales fueron comprados por precio, a saber, con la sangre preciosa de Cristo. Cristo los redimió para el servicio, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En un sentido especial, Cristo le concedió a su iglesia estos dones espirituales en el Pentecostés. Subiendo a lo alto, dice Pablo, dio dones a los hombres. De ese modo, a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Espíritu Santo es el agente que distribuye a cada uno en particular como Él quiere los dones que le permiten a la iglesia cumplir la tarea que se le ha asignado. A propósito de los dones espirituales, el Espíritu Santo concede una capacidad especial a cierto miembro, permitiéndole ayudar a que la iglesia cumpla su misión divina. Armonía de la iglesia. A la iglesia de Corintio no le faltaba ningún don espiritual. Desgraciadamente discutían como niños sobre cuáles eran los más importantes, preocupados por las divisiones en la iglesia. Pablo escribió a los Corintios acerca de la verdadera naturaleza de sus dones y cómo debían obrar. Explicó que los dones espirituales son concebidos por gracia. Del nuevo espíritu viene una diversidad de dones que lleva a una diversidad de ministerios y a una diversidad de operaciones. Pero Pablo hace énfasis en que Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu distribuye dones a cada creyente para la edificación y desarrollo de la iglesia. Las necesidades de la obra del Señor determinan qué distribuye el Espíritu y a quienes se los da. No todos reciben los mismos dones. Pablo declaró que el Espíritu le da a uno sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe, a otros milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El agradecimiento por la operación de un don en la iglesia debe ser dirigido al dador y no a la persona que ejerce el don. Y por cuanto los dones se entregan a la iglesia y no al individuo, quienes los reciben no deben considerarlos su propiedad privada. Por cuanto el Espíritu distribuye conforme a lo que le parece, ningún don debe ser despreciado o pasado por alto. Ningún miembro de la iglesia tiene el derecho de ser arrogante por habérsele entregado alguna función específica, ni nadie deberá sentirse inferior porque se le ha asignado una posición humilde. No modelo a seguir. Pablo usó el cuerpo humano para ilustrar la armonía que debe existir en la diversidad de dones. El cuerpo tiene muchas partes, cada una de las cuales contribuye en forma especial.
Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ninguna parte del cuerpo debiera decir a otro, no te necesito. Todas dependen unas de otras, y los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. El mal funcionamiento de cualquier órgano afecta a todo el cuerpo. Si el cuerpo no tuviera cerebro, el estómago no funcionaría, y si no tuviera estómago, el cerebro no serviría de nada. Así también la Iglesia sufriría si la faltara a cualquiera de sus miembros, no importa cuán insignificante sea. Dios deseaba que la distribución de dones espirituales en el seno de la Iglesia evitara la desavenencia en el cuerpo, produciendo en cambio un espíritu de armonía e interdependencia, para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que cuando un creyente sufre, toda la Iglesia debe saberlo y ayudar al sufriente. La dimensión indispensable. Los dones del Espíritu Santo, sin embargo, no son suficientes por sí mismos. Hay un camino aún más excelente. Cuando Cristo vuelva, los dones del Espíritu pasarán, sin embargo, el fruto del Espíritu es eterno. Consiste en la virtud eterna del amor y la paz, bondad y justicia que el amor trae consigo. Si bien desaparecerá la profecía, las lenguas y el conocimiento, la fe, la esperanza y el amor permanecerán, y el mayor de ellos es el amor. Este amor que Dios concede, ágape en griego, es un amor certificado y abnegado. Es el tipo más elevado de amor, el cual reconoce algo de valor en la persona u objeto amado. Un amor que se basa en principios y no en emociones. Un amor que surge del respeto por las cualidades admirables de su objeto. Los dones del provisto de amor causan confusión y divisiones en la Iglesia. Viviendo para la gloria de Dios, Pablo se refirió también a los dones espirituales en su epístola a los romanos, al hacer un llamado a cada creyente para que viva para la gloria de Dios. Pablo usa nuevamente las partes del cuerpo para ilustrar la diversidad y a la vez la unidad que caracteriza a los creyentes que se unen a la Iglesia. Reconociendo que tanto la fe como los dones espirituales tienen su fuente en la gracia de Dios, los creyentes permanecen humildes. Mientras más dones se conceden a un creyente, mayor es su influencia espiritual y más profunda debe ser su dependencia de Dios. En este capítulo Pablo menciona los siguientes dones: profecía, expresión inspirada, proclamación, ministerio, servicio, enseñanza, exhortación, dar ánimo, repartimiento, compartir, liderazgo y misericordia, compasión. Tal como lo hace en 1 Corintios 12, termina su discusión con el mayor principio del cristianismo, a saber, el amor. El crecimiento de la Iglesia. En su tercera y final discusión sobre los dones espirituales del apóstol, Pablo insta a los creyentes que vivan como es digno de la vocación en que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los dones espirituales contribuyen a promover la unidad que hace que la Iglesia crezca. Cada creyente ha recibido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones constituyen misterios orientados hacia el servicio y son dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este ministerio aumenta la estabilidad espiritual y fortalece a la Iglesia contra las falsas doctrinas, de manera que los creyentes ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
Finalmente, en Cristo los dones espirituales producen tanto la unidad como la prosperidad de la Iglesia. De él todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Si la Iglesia ha de experimentar el crecimiento que Dios desea, cada miembro debe usar los dones de gracia que Él provee. Como resultado, la Iglesia experimenta un crecimiento doble en el número de sus miembros y en la cantidad de dones espirituales disponibles. En eso también el amor es parte de este llamado, ya que la Iglesia puede lograr esta clase de edificación y crecimiento únicamente por medio del uso de estos dones en el amor. Implicaciones de los dones espirituales. Un ministerio común, tanto los apóstoles, pastores como los laicos componen la Iglesia, el pueblo adquirido por Dios. Unidos son responsables del bienestar de la Iglesia y de su prosperidad. Han sido llamados para trabajar juntos, cada uno según sus propios dones especiales que Cristo le ha concedido. La diferencia de dones resulta en una variedad de ministerios o servicios, todos unidos en su testimonio con el fin de extender el reino de Dios y preparar el mundo para encontrarse con su Salvador. El papel de los ministros. La doctrina de los dones espirituales coloca sobre los hombros del ministro la responsabilidad de preparar la congregación. Dios ha establecido a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de equipar a su pueblo para el ministerio. Los ministros no debieran hacer la obra que pertenece a la Iglesia, de este modo agotándose e impidiendo que otros cumplan sus deberes. Debieran enseñar a los miembros a trabajar en la Iglesia y en la comunidad. Los dones y nuestra misión. Dios concede dones espirituales para beneficiarlo todo el cuerpo y no simplemente a los individuos que lo reciben. Y tal como el receptor no recibe el don para sí mismo, así también la Iglesia no recibe la totalidad de los dones para sí misma. Dios dota a la comunidad de la Iglesia con dones que le preparan para cumplir ante el mundo la misión que Él le ha asignado. Los dones espirituales no son la recompensa por una obra bien hecha, sino que son las herramientas que permiten hacer bien el trabajo. El Espíritu, por lo general, concede dones que son compatibles con los talentos naturales de un individuo. Si bien los talentos naturales por sí solos no constituyen dones espirituales, se requiere el nuevo nacimiento para que una persona sea llena con la energía del Espíritu. Debemos nacer de nuevo para ser dotados de dones espirituales. Unidad en la diversidad, no uniformidad. Algunos cristianos procuran hacer que todos los demás creyentes sean como ellos. Este no es un plan divino, sino humano. El hecho de que la Iglesia permanece unida a pesar de la diversidad de los dones espirituales comprueba la naturaleza complementaria de dichos dones. Indica que el progreso de la Iglesia de Dios depende de cada creyente. Dios desea que todos los dones, misterios y operaciones que se manifiesten en la Iglesia actúen unidos en la obra de construir sobre el fundamento que ha colocado la Iglesia a través de los siglos. En Jesucristo, la principal piedra del ángulo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El propósito de los dones. La testificación, los creyentes reciben diversidad de dones, lo cual indica que cada uno debe cumplir un ministerio individual. Sin embargo, cada creyente debiera ser capaz de testificar acerca de su fe, compartir sus creencias y hablar a otros acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. El propósito con el cual Dios concede cada don, no importa cuál sea este, es capacitar al que lo posee para que dé testimonio. El fracaso en el uso de los dones espirituales. Los creyentes que rehúsan emplear los dones espirituales hallarán que no solo estos se atrofian, sino también que al hacerlo están poniendo en peligro su vida eterna. Con amorosa preocupación, Jesús pronunció la solemne amonestación de que el siervo que no usó su talento no era otra cosa que un siervo malo y negligente, el cual despreció la recompensa eterna. El descubrimiento de los dones espirituales. La preparación espiritual. Los apóstoles oraron con diligencia pidiendo la capacidad de hablar palabras que llevaran a los pecadores a Jesús. Eliminaron las diferencias y el deseo de la supremacía que se habían interpuesto entre ellos. La confesión del pecado y el arrepentimiento los hizo entrar en una relación estrecha con Cristo.
Los que aceptan a Cristo hoy necesitan una experiencia similar en preparación para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu no es un acontecimiento único, podemos experimentarlo diariamente. Necesitamos rogar al Señor que nos conceda ese bautismo, porque le imparte a la Iglesia poder para testificar y proclamar el Evangelio. Para hacer esto debemos entregar continuamente nuestra vida a Dios, permanecer enteramente en Cristo y pedirle sabiduría para descubrir nuestros dones. El estudio de la Escritura. Si estudiamos con oración lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de los dones espirituales, le permitiremos al Espíritu Santo impresionar nuestras mentes con el misterio específico que tiene por nosotros. Es importante que creemos que Dios nos ha concedido por lo menos un don para ser usado en su servicio. Abierto a la conducción providencial, no debemos usar nosotros al Espíritu, sino que Él debe usarnos, ya que es Dios quien obra en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es un privilegio estar dispuesto a trabajar en cualquier línea de servicio que la providencial de Dios presente. Debemos darle a Dios la oportunidad de obrar a través de nosotros para solicitar nuestra ayuda. De este modo, debiéramos estar listos para responder a las necesidades de la Iglesia donde quiera que ésta se presente. Confirmación proveniente del cuerpo. Por cuanto Dios concede estos dones para edificar su Iglesia, podemos esperar que la confirmación final de nuestros dones surja del juicio del cuerpo de Cristo y no de nuestros propios sentimientos. A menudo es más difícil reconocer los dones propios que los de otros. No solo debemos estar dispuestos a escuchar lo que otros nos digan acerca de nuestros dones, sino también es importante que reconozcamos y confirmamos los dones de Dios en los demás. Nada genera mayor entusiasmo ni sentimiento de logro que saber que estamos ocupando la posición del ministerio del servicio que la providencia había dispuesto para nosotros. Cuán grande es la bendición que recibimos al emplear en el servicio de Dios el don especial que Cristo nos ha concedido por medio del Espíritu Santo. Cristo anhela compartir con nosotros sus dones de gracia. Hoy podemos aceptar su invitación y descubrir lo que puede hacer sus dones en una vida llena del Espíritu.